y haciendo la introducción y la presentación. Bueno, tal cual como vos decías en la previa, esto, digamos, carece de condena social, pero también las compañías de alguna manera no accionan desde la parte penal, ¿sí? Porque generalmente cuando digo fraude hay un tema penal de por medio. Sé que no es fácil, sé que hay costos de por medio, que mucho más, digamos, es más fácil hacer un desistimiento y listo, pero hasta que esto no cambie, lamentablemente van a seguir habiendo fraudes porque es tan fácil como firmar una hojita. Ahora bien, independientemente de esto, es muy importante que nosotros, como profesionales en materia aseguradora y como profesionales del seguro, estemos muy atentos a estas posibilidades de fraude. ¿Por qué? Porque nosotros somos el primer nexo y el hilo conductor entre el cliente y la compañía. ¿Sí? Nosotros muchas veces conocemos a estos asegurados que, como bien vos contaste, cuántas veces hemos estado en una charla de café, en un asado, y cuentan de alguna manera cómo han realizado un fraude, o incluso hasta nos preguntan a nosotros mismos. Y de esa manera, obviamente, si nosotros accedemos, automáticamente pasamos a ser cómplices o tan delincuentes como ellos que se transforman en delincuentes al momento en que tratan de hacer una estafa, ¿sí? A la aseguradora y por lo tanto a nosotros mismos, ¿sí? Esto es muy importante, nosotros venimos trabajando en lo que es la parte de la cultura aseguradora, ¿sí? A través de los organizadores partner que componen toda la estructura, en donde trabajamos de manera mancomunada con nuestros productores para Río Uruguay, y de esta forma y de esta manera nos parecía extremadamente importante conocer cuáles son las principales características que tenemos que tener en cuenta para poder detectar los fraudes, ¿sí? Como bien dije, también en la previa, en el caso de José Villarreal, él ha desactivado varios intentos de fraude, sencillamente observando algunas cuestiones que por ahí no nos cerraban de cara al siniestro. Como así también nuestro equipo de siniestros que está acá presente, que aprovecho para saludarla. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Están ahí las tres? Quienes también son muy observadoras en relación a cada siniestro que entra dentro de la estructura y donde muchas veces hay cuestiones que son extremadamente obvias, por las cuales no nos cierra el siniestro y en caso donde tenemos dudas, avisamos a la compañía para que, como vos decías, Juan, se pueda hacer la investigación correspondiente y de esta manera poder desactivar este tipo de fraudes. Así que bueno, gracias al equipo de RUS por estar presente, por estar ahí siempre haciéndonos el aguante y bueno, por haber armado y coordinado esta charla, ¿sí? Así que No, gracias, los Facu, y te agradecidos dejo somos que arranque, nosotros, Alfredo, los agradecidos por somos favor. nosotros porque esto nace a raíz de la inquietud que vos has manifestado, ¿no es cierto? Así que Sí, yo Juan, en perdón, mi y una defecto, cosita más muy importante que a nosotros nos ha empezado a dar muy buen resultado desde que el productor entendió, y esto es crucial, y no me puedo olvidar de decir esto, de cómo nos impactan a cada uno de los productores, los organizadores y a toda la estructura cuando entra un siniestro, sobre todo cuando entra un siniestro que no corresponde. Desde el momento en que los productores empezaron a entender que esto afecta drásticamente el margen bruto de la plata que entra versus la plata que sale, a partir de ahí empezaron a ser mucho más observadores, ¿sí? Se dejaron de pasar el tema de el famoso parabrisa, como que venía medio, si venía dañado lo pasábamos igual, este tema de la posibilidad de una cubierta. Es decir, cuando el productor entiende que esto afecta de manera directa el corazón de su negocio y de la compañía, es ahí cuando empiezan a cuidarse para que justamente esto no sea contraproducente contra su propia profesión. tal Gracias. cual. Yo les decía que omití presentarme, les pido disculpas, soy Juan Tea, estoy como responsable de control de gestión de siniestros, tengo ya 40 años en Río Uruguay y cinco antes, tengo 45 en total, no, tengo un poco más, ¿no? Pero yo les quiero agradecer a ustedes el estar motivando este tipo de charlas. Y bueno, dejarlos con Facundo, que es el que tiene el expertise necesario para dar esta charla y es el que sabe en realidad. Así que de mi parte, nuevamente gracias. Bien, Alfredo, si te parece, comenzamos. No hay problema. Eh, bueno, como bien decía Juan, bueno, perdón, me presento. Mi nombre es Facundo Loza, formo parte del equipo de prevención de fraude de Uruguay. Y bueno, primero que nada agradecer a Alfredo esta posibilidad de poder llevar el tema, de plantearlo, como siempre decimos nosotros y como bien mencionaban Juan y Alfredo. Tratar este tema siempre es bueno
de tenerlo presente y no dejarlo pasar, que no quede como una charla y mantenerlo en la diaria por ahí, que bien decían, que cuando reciben las denuncias o viene un asegurado, eso por ahí es para nosotros, de nuestro lado, es importante porque ese primer contacto que tienen ustedes, pueden ver más allá de ver no físicamente el riesgo, por decir una moto, un auto, o pueden ver a la persona que les va a a presentar una denuncia de siniestro, pueden ver actitudes que muchas veces para nosotros a través del papel o de lo que es la aplicación, no lo podemos dimensionar y ese aporte es importante también. Así que bueno, si está todo ok, comenzamos, Alfredo. Vamos, perfecto, Facu, 100 Bien, puntos. Vamos para bueno, adelante. bien, vamos a arrancar. Primero vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con lo que es la normativa vigente o el marco normativo de lo que es la temática del fraude. Ahí como vemos, La, la normativa es la resolución 38.477 de Superintendencia de Seguros, como organismo de contralor. Allá por el año 2014 se elaboró la resolución, entrando en vigencia en el 2015. Esta resolución, en principio, ahí vamos a ver algunos conceptos generales que tiene, pero en principio lo que define es que cada aseguradora debe tomar el tema de fraude como tal, como el flagelo que es, y tener un equipo, un área destinada internamente, ¿no? A llevar adelante todo lo que tiene que ver referido al fraude, la gestión para nosotros los casos de fraude. Bien, dentro de esta resolución hay algunos conceptos generales, como mencionamos ahí, que bueno, el primero de ellos es el decálogo de desafíos éticos. Creo que el fraude en sí está atado a lo que es la ética. Entonces, bueno, hace hincapié. Esta resolución la pueden descargar o la podemos compartir, está en internet, la pueden ver. Eh, pero bueno, como les decía, hay un decálogo donde hace referencia a toda la parte ética que, que tiene que ver directamente con lo que es el fraude. Después lo que tenemos es un manual de fraude. Se solicita la elaboración de un manual de fraude a las compañías de seguro. Bueno, como dice ahí, que se desarrollan los mecanismos y los procedimientos que internamente se, se elaboraron para poder investigar aquellos casos que entendemos se trataría de un intento de fraude. Vamos a hablar en potencial de un intento de fraude, que hasta tanto no se compruebe eso, sigue siendo un intento, ¿no? Ese manual nosotros lo elaboramos, obviamente lo tenemos, se presenta a superintendencia. eh, y el mismo organismo de Contralor muchas veces eh, realiza inspecciones y este manual debe estar actualizado, obviamente, en base a la actualización interna nuestra de esos procedimientos, ¿no? Bueno, después también se debe definir un responsable de contacto con el organismo de control para poder llevar adelante todas estas cuestiones. La memoria de casos investigados, esta es una bitácora donde internamente nosotros registramos todos los casos que se investigan. Cuando digo todos los casos, es cada siniestro. Voy a hablar de siniestros porque el 99% de los casos que se investigan es en el área de siniestros porque es el lugar donde se realiza el pago o la erogación. Entonces, quien intenta cometer un fraude siempre va a querer tener un beneficio, lo vamos a ver más adelante, y el único lugar donde lo va a tener es en el área de siniestro, que es donde se paga el siniestro o se brinda una cobertura de un tercero, salvando alguna situación particular, pero bueno. Por eso digo que está en memoria de casos investigados, el 99% de los casos son siniestros que se derivan a investigar. Nosotros los tenemos que informar me refiero a enviar toda la información. Asegurado tercero, vehículo asegurado, vehículo tercero, los lesionados, médicos, todos los datos que están en el siniestro, que están vinculados al siniestro, se deben informar. Hay diferentes campos a completar para cada uno de esos casos. Eso se hace es un archivo donde se guardan estos datos y bueno, ante una inspección de super,
se pide esa información y bueno, se envía obviamente. Bueno, después tenemos un programa de verificación de cumplimiento de las políticas y procedimientos. Esto es un trabajo que hacemos internamente, junto con lo que es auditoría interna nuestro. Y otro de los puntos, bueno, el plan de capacitación continua para empleados y funcionarios de la entidad. Esto lo hacemos también, como decía, todos los años, avanzamos en capacitaciones. Y esta charla también forma parte, este webinar forma parte de este tipo de capacitaciones, porque entendemos que el productor como es un actor principal, como hablamos hoy, como mencionaban, perdón, al principio, cuando toma la denuncia o cuando se emite una póliza, ya está en conocimiento de posibles indicios para nosotros y bueno, que conozcan cuáles son las modalidades, los casos por ahí que se van presentando a diario, es importante que estén en tema de esto, obviamente, para poder minimizar aquellos casos de intento de fraude. Bien. Vamos a ver, bueno, algunas definiciones de fraude. Yo tomé algunas como para tener en cuenta de qué es lo que se menciona siempre. Bueno, la primera de ellas, como dice, el fraude es el engaño, la falsa representación de la verdad, la inexactitud consciente o el ocultamiento de algo para obtener un beneficio. Esto que hablamos antes, o sea, quien intenta cometer un fraude, lo que busca es un beneficio. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, lo que intenta es un beneficio económico, ya sea una indemnización o una reparación. También puede ser el caso contrario, donde, bueno, están las otras definiciones ahí para que las podamos tener, eso lo podemos compartir. Pero como decía, hay otros casos donde si bien no pretende llevarse la indemnización, pero sí a través de un intento de fraude, lo que se busca es salvar una situación a través de lo que es la póliza o el contrato, perdón, de responsabilidad civil para cubrir algo que evidentemente no lo puede solventar en un siniestro, ¿no? Por eso digo, a veces no es que se va a llevar la indemnización, sino que cubre a otra persona. Pero bueno, en principio siempre lo que se menciona a través de las definiciones de fraude es que aquella intención de, a través de un contrato de seguro en este caso, poder verse beneficiado, ¿no? Directa o indirectamente. Bueno, sí, ¿no? Ah, pensé que hacía una pregunta. Vemos también lo que tiene que ver con el marco legal. Esto que también mencionaba al principio, creo que es importante el tema de lo que tiene que ver con la justicia, digamos, en lo que son las resoluciones, por así decirlo, de aquellos casos donde se puede determinar que se trata de un intento de fraude o de un fraude comprobado. Ahí nosotros siempre hacemos una diferenciación, no menor, pero es una diferenciación, en fin, entre un intento de fraude, que es quien justamente hace una denuncia de siniestro, por ejemplo, se puede detectar algún indicio, se comprueba ese intento de fraude y, como dice ahí en el artículo 43, que el desistimiento voluntario no tiene pena, se avanza en un desistimiento y para nosotros el caso se corta, por así decirlo ahí, ¿no? No se avanza, entonces eso no es un fraude porque no se pagó, digamos. Ahora, en el caso de que se, se paga un siniestro y luego de haber pagado se verifica que no correspondía, ahí sí estamos ante un fraude comprobado, justamente porque eh, evidentemente se pagó algo que no correspondía y volvemos a ver la definición. Esa persona obtuvo un beneficio indebido y ahí sí se avanza en una denuncia penal y obviamente interviene la justicia, bueno, obviamente con los tiempos legales que esto tiene, las cuestiones particulares para ir de la justicia, que muchas veces, más adelante lo vamos a ver, pero no acompaña por ahí en lo que es los montos o los valores, y bueno, pero más allá de lo económico, eso va sentando un precedente que no es menor, que es que la justicia interviene. No sé si habrán visto, yo no lo traje, pero hubo unos fallos últimamente sobre lo que tiene que ver con la parte de fraude en algunos casos, de que la justicia
falló, digamos, a favor de la aseguradora, lo cual, bueno, es importante, son unas causas que había iniciadas en Lomas de Zamora, y bueno, la justicia intervino, y bueno, el resultado fue favorable, obviamente, favorable para la aseguradora, porque se pudo verificar y validar todo esto que se presentó, eh, lo cual, bueno, como decía, va dejando un precedente de que hay que hacer las denuncias penales, siempre y cuando obviamente se tengan elementos. No vamos a hacer una denuncia penal cuando no se puede. Sí, Lo que nos Pero Facu, decía convengamos hoy, que el Alfredo, ¿no? procedimiento y todo el proceso lo hizo la gente de Libra, ¿sí? sí, O sea, destacable de parte de una compañía que nosotros no la trabajamos, pero sí nos parece bien que la haya encarado de esa manera y haya llegado hasta el final, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Años, seguimiento, plata, tiempo, etcétera. sí, sí, sí. Sí, sí, Y eso Eso también, que mencionabas, Alfredo, hoy, tiene mucho que ver muchas veces con que esta presentación que se hace a la justicia por parte de la aseguradora entra a competir, como se dice, en el mismo juzgado con un homicidio, con un secuestro. Entonces, por ahí el orden que se le va a dar a eso siempre, lamentablemente, totalmente. o porque En no realidad haya un juzgado para 857, el cada robo cosa. de cuatro ruedas. O sea, claro, Exactamente. Eso sí, es sí, lo que nos pasa también, ¿no? perfecto. Perdón, Facundo. sí, sí. No, por No, favor, está perfecto. Pero bueno, esto, como bien decíamos, va dejando un precedente, lo cual debería ser un incentivo para las aseguradoras en los casos que amerite, obviamente, presentar esas denuncias bueno, que se haga justicia por esos casos que obviamente se pagó y no correspondía. Bueno, acá como vemos los artículos, el 42, como dice ahí, define la tentativa, el 43 el desistimiento, que es donde nosotros realmente avanzamos, y el 44 es el que determina la sanción. Bueno, son los diferentes artículos del Código Penal, sobre los cuales nosotros no hacemos referencia siempre en lo que tiene que ver la parte de fraude. Viendo por ahí lo que tiene que ver con las causas, por así decirlo, del fraude en el mercado asegurador, eh, ahí el primer punto nosotros lo ponemos como el crecimiento de casos, dice ahí, de posible fraude post pandemia. En realidad sería en pandemia y post pandemia. Pero bueno, nosotros hemos evidenciado a partir de la pandemia, cuando, bueno, año 2020, todo esto se frenó, por así decirlo, empezamos a detectar siniestros, ya saliendo de la pandemia, por decirlo, post pandemia, siniestros de lo que es en la cobertura de hogar, por ejemplo, muchos siniestros que no eran reales, y la gente, si bien algunos sí podían ser reales porque la gente estaba mm, eh, más tiempo en su domicilio, había caída de televisor, problemas de tensión y demás, pero muchos aprovecharon esa situación, empezaron a conocer el alcance de cobertura de la póliza y bueno, entre comillas de vuelta, aprovechaban para poder denunciar siniestros, y se generó un incremento en lo que respecta antes de la pandemia, ¿no? Siempre tomándolo en ese momento. Pero bueno, son situaciones que en determinados casos empiezan a marcar una modalidad, por así decirlo, y bueno, nosotros eso lo vamos midiendo en función de la cantidad de casos que se presentan. Eh, Después, otra de las causas, como menciona ahí, es la situación económica o el aumento de la criminalidad. Esto muchas veces en determinadas situaciones particulares hay personas que, como bien decía, en situaciones complejas, acude a lo que es el seguro para poder eh, generarse una indemnización, muchas veces cuando no puede avanzar o sortear una reparación que es costosa, y bueno, lo que hace es avanzar por el lado de lo que tiene que ver con el contrato de seguro, es decir, un robo total, que en realidad no es un robo total, o un incendio total, perdón, simulado no, sino intencional. Entonces, esas situaciones por ahí que apremian sobre el asegurado terminan siendo siniestros que deben ser investigados justamente
y que ver si correspondía o no pagarlo. Esto también tiene que ver con el otro punto, la venta de repuestos y el control de las autoridades. Muchas veces nos lleva a lo que son casos que debemos investigar. Lamentablemente esto sigue existiendo y bueno, hay gente que entiende de que es un camino, pero bueno, por ahí el control de las autoridades muchas veces, si fuese por ahí un poco más duro, por así decirlo, eh, estos casos o estas personas evitarían ir por esos lados eh, para, para poder obtener una indemnización o un beneficio. Otro de los puntos, que como dice ahí, son las interpretaciones equívocas o falta de conocimiento en el asegurado, en la póliza o al suscribir la póliza. Y bueno, por ahí esto va de la mano con quienes estamos hoy en esta charla. Eh, y este punto lo hace hincapié en la resolución que veíamos al principio de Super. Hay asegurados que ante un siniestro no conocen el alcance de cobertura completo y bueno, ante un siniestro lo que hacen es, obviamente, simular otro para poder darle cobertura o generar alguna especie de endoso para darle cobertura a ese daño. Bueno, se genera el intento de fraude, pero lo que es superintendencia es quien siempre hace hincapié en trabajar fuertemente en lo que es el asesoramiento del producto y del alcance del mismo para evitar en un futuro siniestros que no corresponden. Eh, pero bueno, esto es lo que tiene que ver con ese punto. También tenemos lo que son las prácticas negligentes en un siniestro. Ese es otro de los casos donde se puede presentar o se puede canalizar un intento de fraude, obviamente. Y bueno, el marco legal que no protege a las aseguradoras, creo que esto es lo que veníamos hablando del principio. La justicia generalmente no, no pone el mismo énfasis en lo que es la parte del seguro que en otras causas que tiene, que sabemos que existen, no podemos decir que no, que no hay, pero eh, tienen otro tipo de peso específico, de prioridad. Y bueno, las causas de las denuncias penales, perdón, de aseguradora muchas veces quedan relegadas. Por ahí, para mencionarlo, Río Uruguay se presentó una denuncia penal en conjunto con otras aseguradoras y bueno, los tiempos de la justicia justamente no son los esperados y hasta el día de hoy no tenemos una resolución, así que para tenerlo como referencia, pero bueno, no quita que, no se, como decíamos anteriormente, no quita que no se deje avanzar en ese tipo de denuncias, porque como bien decíamos, hay que dejar un antecedente en todos estos casos y aplicar el peso de la ley. Acá lo bueno, perdón, acá lo bueno que se trabajó en conjunto con otras colegas, es decir, con otras aseguradoras, porque también eso antes era como una barrera a vencer. No, yo la información que tengo de mi empresa no la puedo volcar en otro lado. ¿Por qué? Si acá estamos todos tratando de tirar para el mismo lado, ¿no? En la medida que vamos madurando como actividad aseguradora, vamos entendiendo este tipo de cosas que nos ayudan a tener menos vulnerabilidad. El hecho de por ahí nosotros decimos siempre estar dentro de CESBI y poder compartir el resultado de una cartera asegurada, nos da la posibilidad de saber a qué nos estamos exponiendo si recibimos una producción de tal asegurado, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que seguir trabajando y seguir profundizando estas tareas. Antes era imposible entender que haya gente que se siente en una mesa, como hoy nos podemos sentar de distintas aseguradoras, ¿no? Eso lo hemos entendido, nos ha costado mucho, pero nos está dando sus frutos, ¿no? Perdón, Paco. Y de hecho, Juan, gracias a esa causa hay abogados implicados, hay médicos, Sí, hay sí, sí, o sí. sea, Yo recuerdo la y- película Carancho, y- es extracto, ¿no? Es decir, de cada profesión tenés a alguien que no le gusta ir por la derecha y va por el otro lado y se están haciendo este tipo de asociaciones ilícitas, ¿no? Sí, tal cual. impresionante.
Bien. Bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver lo que es el tipo de fraude, como nosotros decimos, más frecuente por ahí que tenemos en el sector asegurador o cómo lo vamos evidenciando. El primero de ellos, como dice ahí, es ocultar la información. Muchas veces lo que se busca, bueno, es ocultar que un evento se ha producido por negligencia del asegurado o que los daños han sido mayores porque el afectado no cumplía con las medidas de seguridad. Bueno, son algunos de los, de los ejemplos que podemos poner, ¿no? En cuanto a ocultar información, pero este primer punto lo que tiene que ver es con eso, ¿no? Ocultar realmente lo que sucedió y como bien decíamos, esto por ahí, en el rol de productor, cuando tienen por ahí al asegurado enfrente, este dato muchas veces puede surgir en esa primera entrevista y bueno, el alerta de ese caso muchas veces queda de ese lado, que llegue y que sea, que quede registrado, digamos, lo que es el ocultar esa información. Lo mismo para el segundo punto, que hace hincapié en lo que es dar información errónea, como dice ahí, complementando el caso anterior, en algunos fraudes se intenta deformar la información del siniestro ocurrido, cambiando el momento en que ocurrió, la ubicación, causa, incluso las personas implicadas. Esto, obviamente, cambiar el momento que ocurrió para que esté en cobertura es uno de los mayores casos que se repite. La ubicación, obviamente, muchas veces ubicaciones donde sucede poco probables, son algunos de los elementos, sí, de los elementos que detectamos, la causa y bueno, las personas implicadas, lo que tiene que ver con eh, que tengan las aptitudes, por así decirlo, para manejar o estar en las condiciones adecuadas para hacerlo, lo cual puede ser es una causal de rechazo, pero el hecho de ocultarlo o cambiarlo pasa a ser un intento de fraude, obviamente ocultar la causal de rechazo. La típica rectificación de la denuncia muchas veces, Tal ¿no? cual, exactamente, exactamente. No manejaba el otro, el otro tiene carné o no tenía la alcoholemia el otro. Y eso Totalmente. O primero declara que estaba llevando un pasajero y después, como lo tenía como particular, dice que no, que en realidad era un amigo. Entonces, esas sí, cosas. y lo llevaba sentado atrás. Entonces, bueno, Totalmente. esas cosas muchas veces son las que ocultar eso, ocultar esa causal de rechazo tiene que ver con un intento de fraude, ¿no? Por eso. Eh, la simulación de un siniestro que no sucede, bueno, esto también, dentro de este tipo podemos conseguir un robo falso, o sea, un robo que no ocurrió, o vayamos a lo que tiene que ver con el hogar, un electrodoméstico que no está dañado, por ejemplo, y lo mandan como que no funciona, bueno, eso también tiene que ver con simular lo que es el siniestro por lo cual ampara la póliza. Bien, en el punto 4 tenemos exagerar las consecuencias del siniestro. Dentro de este punto, perdón, encontramos los siniestros relacionados con la salud. Existen casos donde los asegurados intentan exagerar dolencias y enfermedades que en realidad no tienen. O sea, ponemos casos que no son de automotor, pero que son de hogar o de vida, también porque existe el fraude no está solamente en automotor, o sea, no es en autos y motos solamente, también existen en los otros ramos, pero bueno, exagerar las consecuencias del siniestro o lo que se está reclamando. También podemos poner el caso, si quieren, de las ruedas, que es uno de los casos más, por así decirlo, más comunes, donde eh, todos sabemos que el robo de ruedas existe porque lo vemos, o sea, hay cámaras de seguridad que muestran cómo en cuestión de segundos o minutos pueden sacar las ruedas y existe. Ahora, muchas veces el siniestro se ve exagerado, magnificado, justamente para aprovechar esa situación y verse beneficiado. Y ahí es donde hay que hacer la salida de decir, eh, lo que está cubierto sí, o lo que ocurrió sí, y lo demás no. Y es simplemente eso. Pero bueno, muchas veces se trata de dilucidar eso y bueno, genera que se tenga que hacer algún reglamento en esos casos para poder validar esa información. Y Sí, bueno, hay causar un... hay distintos indicios a tener en cuenta cuando tienen el robo de rueda, que es justamente ver cuál es la posición del vehículo, si está muy prolijito con los taquitos, si tiene los tornillos puestos, también enroscados. Esas
parecen pavadas, pero si nos ponemos a observar muchas veces vemos que esas cosas suceden y bueno, después cuando se investiga termina siendo un fraude. Tal Tal cual. cual, tal cual, tal cual. A Eso veces sucede. en la foto sale el reflejo que está en la otra rueda que le habían robado, está en la pared. Juan, te Eso juro que pasa. nosotros tenemos casos así, que está la foto y está, él saca mal la foto y están las cuatro ruedas apiladitas al lado del auto, una cosa que vos Sí, decís, sí, sí, sí. Es que por Sí, sí, ahí, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Es como que la ocasión hace al fraudulento muchas veces. Y son los datos, los siniestros que más fáciles uno puede voltear, porque es la persona que no está habituada a ello y ante un incidente lo trata de cubrir, ya sea que no haya tenido la póliza en cobertura ese día, cambiando la fecha. eh, eh, Hay muchas formas de magnificar un daño, ¿no? Ese tipo de cosas lo dejan muy expuesto y son los casos más fáciles de detectar, ¿no? totalmente. sí, sí. Bien, seguimos. Eh, Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el siniestro en sí, esto que veníamos viendo, más allá de los indicios y la cuestión por ahí legal o del marco normativo, lo que tiene que ver con el siniestro. Por eso, como dice ahí, el fraude en seguros desde la venta a la postventa, ¿no? Desde la venta de la póliza a la postventa, que es la atención del siniestro. Eh, Lo que hicimos acá es traer una definición de lo que es un siniestro, o sea, manifestación del riesgo asegurado. Bueno, como dice ahí, es un acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran garantizados en la póliza hasta determinada suma, obligando al asegurador a restituir total o parcialmente al asegurado o a sus beneficiarios el capital garantizado en el contrato de seguro. Esta es la definición por la cual nosotros, siempre, como decía bien en el ejemplo anterior del robo de ruedas, o sea, dos ruedas, lo que ocurrió, no cuatro, por ejemplo, o cinco, porque pasa que te dice que lo roban al auxilio. Entonces, lo que está dentro del contrato, lo que está emparado en el contrato, sí, lo que está exagerado, no. Para eso es lo que nosotros tratamos de demostrar siempre o de que quede claro a través de un relevamiento. Es y bueno, acá lo que hicimos también fue citar la ley, la 22.400, que tiene que ver con lo que dice ahí, establecer claramente la función de asesorar al asegurado, del lado del tutorio, ¿no? En lo que es el contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, y se extiende a tercero. Esto también para que el mismo asegurado o tercero, en el caso de que no sea rueda, ¿no? Obviamente, lo tenga presente de que cuál es el alcance de lo que tiene que ver con el contrato de seguro. El proceso del siniestro, bueno, como bien decíamos, tenemos el siniestro en sí, como lo decía la definición. Lo primero que tenemos es la denuncia del siniestro, conforme lo estipula el artículo 46 de la Ley de Seguro, de la 17.418. Nosotros nos basamos bueno, obviamente en esa ley, la Ley de Seguro, y siempre en la Ley de Siniestro hacemos hincapié en el 46, que habla del el tiempo para realizar la denuncia, las 72 horas que tiene, salvo caso fortuito que no lo pueda realizar, existe un plazo para hacerlo, ¿no? Esto ahora vamos a ver por qué ese plazo muchas veces se trata de, o se remarca en cuanto a que es exigible el mismo. El incumplimiento malicioso o el engaño, como dije ahí, el artículo 48, es el que hace énfasis o no, hace hincapié, perdón, en lo que es el engaño. Después de estos dos puntos que tienen que ver con lo que es la denuncia y el análisis, está el liquidador de siniestro, que es donde se trata de hacer o verificar cuestiones que tengan que ver con ese supuesto engaño, porque siempre lo vamos a poner en potencial a todo esto que vamos a ver más adelante. La documentación requerida y las exigencias, cuestiones que son necesarias para la liquidación de un siniestro. Obviamente, hasta que no tengamos determinada documentación que lo acredite, no podemos pasar al otro punto, que es la indemnización. Eso sería el proceso de siniestro, los distintos estadios, por así decirlo, y en los cuales vamos verificando determinada información que a nosotros nos puede llevar en cualquiera de estos puntos, a tomar eh, el el camino para un relevamiento si es necesario, ¿no? No es siempre al inicio, a la denuncia, donde podemos validar de que se trata de un intento de fraude. Puede ser que al momento de indemnizar surge algún dato que tiene que ver con un intento o un posible intento de fraude para nosotros, y bueno, las facultades por ahí que tiene la ley de seguros nos habilita para poder hacer estos tipos de relevamientos
como bien decía antes, lo que es el artículo 46 y 48. Bien, análisis de indicadores de fraude, el análisis de la denuncia. Bueno, al ingresar la denuncia, nosotros lo primero que hacemos es, bueno, obviamente analizar el- el relato o el texto que se envía, obviamente. ¿Quién denuncia? Como dice ahí, muchas veces hacemos hincapié en quién es que hace la denuncia para ver si existen otros participantes, si hay otras personas vinculadas al siniestro y no lo están mencionando. Bueno, diferentes personas que puedan estar involucradas al momento de ingresar esa denuncia de siniestro. El análisis de datos, esta parte es la que toma el tramitador de siniestros, obviamente. Vamos a ver ahora más adelante cuáles son esos datos que se analizan, cómo se analizan esos datos, qué se tiene en cuenta. Bueno, obviamente el análisis de posible fraude, esto que estamos hablando, lo que veníamos hablando de los ejemplos, surge a partir de ese análisis de datos que realiza el tramitador, previamente la denuncia de siniestro, y obviamente, en el caso de ser necesario, a partir de ese análisis de posible fraude, eh, de ser necesario, se hace esa derivación a un estudio para un relevamiento, siempre que tenga que ver, o sea, siempre que sea necesario validar que se está en presencia de un intento de fraude. Así, si no, obviamente no tenemos ningún tipo de elemento de indicio, no hay nada que, que- que requiera que se haga Claro, una por eso, investigación. Facu, discúlpame, por eso es tan importante la mirada del productor que conoce al cliente o que ve cosas que por ahí la Claro. compañía no está viendo, ¿sí? Sí, Porque sí, sí. esto, el indicio puede ser justamente esto, decirle, che, el cliente ya tuvo dos fraudes conmigo en dos compañías distintas, todas por robo de rueda. Ahí es donde tenemos que dar alerta para que justamente el equipo pueda hacer la investigación correspondiente. Claro. Tal cual, tal cual. Eso muchas veces es como hablábamos al principio, cuando lo tienen enfrente, por así decirlo, les presenta y dice, ah, pero yo ya lo vi, me vino hace 2 meses atrás cuando estaba asegurado, bueno, tiempo decir algo, ¿no? Hace 6 meses vino cuando estaba asegurado en otra compañía y me reclamó lo mismo. Bueno, entonces esa información por ahí para nosotros es importante. Bien, dentro del análisis de los indicadores de fraude, nosotros lo dividimos por ahí en lo que tiene que ver con el análisis cronológico y el análisis técnico. El cronológico es lo que es la vigencia de la póliza. Obviamente que estos dos puntos hoy por hoy están automatizados, es decir, el análisis cronológico lo hace el sistema, si está en cobertura, el siniestro se gestiona, digamos, y no sale, no se puede ingresar al siniestro, no está dentro de la vigencia de la póliza. Pero muchas veces se hace un análisis para ver si hay algún movimiento en la póliza anterior, la vigencia, lo mismo para lo que es la cobertura financiera y técnica, cualquier movimiento que exista en lo que es la parte de la cobertura financiera, obviamente que al momento del siniestro está en cobertura financiera o no, y el sistema nos alerta, pero si está en cobertura financiera, muchas veces se valida este tipo de información, eh, desde cuándo, para poder verificar de que no hay un intento de fraude en cuanto a falsear, por así decirlo, el momento exacto en que ocurrió. Lo mismo para la parte técnica, es decir, un endoso en la cobertura muchas veces lleva a cubrir un siniestro que quizás, por decir algo, eh, 3 días antes del siniestro, del supuesto siniestro, tenía otro tipo de cobertura. Bueno, estas cuestiones por ahí también se validan. Por eso es que lo mencionamos porque forma parte también de este análisis de indicadores que tenemos. Bueno, respecto al checklist, nosotros tenemos un listado de datos que vamos analizando o validando. Eh, Muchas veces este checklist está supeditado al tipo de siniestro, es decir, si es un robo total, si es un robo parcial, si es un siniestro de responsabilidad civil de automotor, bueno, diferentes tipos de siniestros que hacen a los datos que se validan. En general, tratando de unir o de buscar de dónde coinciden, por así decirlo, algunos de estos datos dentro del checklist, para no hacerlo tan extenso, ¿no? El primero de ellos, como dice ahí, la ocurrencia cercana al inicio o al endoso de la póliza, esto que venía mencionando, tiene que ver con ese análisis que se hace, más allá de que el sistema automáticamente lo va a hacer. Relatos confusos o inconexos, esto que hablamos anteriormente, hay relatos que debemos destacar, ¿no?
la forma en que se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, por qué medio. Todo esto, estos son cuestiones que están vinculadas a estos a relatos confusos o inconexos. Retraso en comunicar el hecho, lo que hablábamos anteriormente, el artículo 46 de la ley, las 72 horas, muchas veces, no, si la denuncia del siniestro excede esas 72 horas o un tiempo superior, hablamos a veces de 15, 20 días o más para denunciar un siniestro, muchas veces, como dice ahí, no se completa el peritaje, es decir, no se puede verificar daños, por ejemplo, justamente por esto, el hecho de dilatar la denuncia de siniestro y nosotros enterarnos tarde, por así decirlo, de cuándo había sucedido y ver cuestiones técnicas que hacen o no a la cobertura de ese reclamo. Bueno, de la mano con esto, tenemos lo que tiene que ver con los daños reparados sin facturas. Muchas veces estos casos, volvemos a lo mismo, no nos dejan verificar cómo fue que sucedió, cómo fue que se reparó, si se reparó o no, y bueno, de esa forma poder validar lo que se está denunciando. Alta siniestralidad en el ramo, por ahí esto que mencionaba Alfredo, en el ramo y en otras aseguradoras también, o sea, también sería para agregar ahí, tiene que ver con esto. Muchas veces siniestros repetidos, por así decirlo, o sea, en el mismo hecho generador, desencadenan que sea uno de los datos para poner un checklist y decir, bueno, esto es para tener en cuenta. No quiere decir que se investigue, ¿no? Nada de que cumpla con uno de estos se va a investigar, ¿no? Sino que son eh, eh, puntos, o sea, los famosos, las alertas o los red flags, le llaman, donde hay que validarlo. Es un sí, no, y después veo qué hago con todo eso, como tramitador, ¿no? Bueno, Facu, te hago y una sí, pregunta. sí, sí, ¿Utilizan el sistema Sofía? ¿Hay algún sistema de cruce de información con las otras aseguradoras para ver, por ejemplo, el hecho generador? sí, sí, eso lo tengo, ahora después lo iba a mencionar. Ah, Sofía, perfecto, sí, perfecto, me sí, sí. adelanté, perdón. No, tenés. Bueno, y el último de estos puntos, de esta lista de puntos, son los indicios de connivencia con los implicados en el hecho. Tiene que ver con lo mismo que hablamos al principio. En la denuncia, muchas veces se puede cambiar o no, o se puede quitar o agregar personas que hacen a la denuncia o a la falsa denuncia, por así decirlo, del hecho. Otros indicadores sospechosos son lo que tiene que ver con los pagos o reclamos anteriores, reclamaciones anteriores que haya hecho el mismo asegurado o el mismo tercero. Muchas veces eso se puede validar con el cruce de información, esto lo vamos a ver más adelante. Las modalidades, este es otro de los puntos, por ejemplo, hay distintas modalidades lo que tiene que ver, esto decíamos, por ejemplo, el vehículo perfectamente apoyado, hay diferentes tipos de siniestros que se van encuadrando dentro de una modalidad y para nosotros eso forma parte del checklist como para poder decir, bueno, esto es un dato para tener en cuenta y debo eh, nada, alertarlo, pero no es, como te decía hoy, no es que si cumple con eso se derive a investigar como un fraude. Hay que validar la información y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Verificar como dice acá, la información, análisis de documentación de asegurados a terceros, muchas veces eh, contar con la documentación del reclamo, ya sea del asegurado o del tercero o de ambos, nos puede dar también un indicio de tiempos de ocurrencia, lugares que no coinciden, porque quizás la documentación del tercero dice una cosa y la del asegurado dice otra. Bueno, esto es lo que nosotros siempre necesitamos tener para poder validarlo, obviamente, bueno, si es necesario hacer un relevamiento para corroborar cuándo fue y dónde fue realmente el siniestro. Perfecto. Bien, acá bueno, lo que tenemos es esto que decía Alfredo, lo que es SESBI o Sofía. Para los que no conocen SESBI, en SESBI se desarrolló lo que es Sofía, que es una, es un sistema, una plataforma donde se comparte información. Existe información de siniestros de la mayoría, yo diría, de las aseguradoras o de las más conocidas, por así decirlo, que están en el mercado, salvo alguna que no participa, pero la mayoría está ahí.
tenemos acceso a esa información, se comparte, esto que también decía hoy Juan, esa buena camaradería que existe en este lado, digo yo, o en este equipo de lo que tiene que ver con fraude, de compartir información siempre con un solo, o con el espíritu por ahí de mitigar el fraude, ¿no? Nada más que eso. Esta información, como bien decías, se comparte y se envía a CESBI y bueno, obviamente podemos consultar por siniestros o por personas vinculadas a siniestros y de ahí determinar o reforzar esto que veíamos en el checklist, que son indicios, para poder validarlos o no de que estamos en presencia de un intento de fraude. Hoy esa información, como dice ahí, bueno, el análisis de esa información queda ahí, está el historial siniestral, obviamente, podemos ver el histórico de siniestros de un vehículo, el histórico de siniestros de una persona, estadísticas, podemos determinar estadísticas también de la siniestralidad de la persona, y obviamente hacer un seguimiento. Nosotros, como les mencionaba al principio, está lo que es la bitácora de casos que nosotros investigamos, lo tenemos desarrollado dentro de CEP, o sea, CEP desarrolló la bitácora de casos y nosotros volcamos la información ahí de aquellas investigaciones que realizamos, por lo cual esa información también es la que se comparte y obviamente ayuda a mejorar y a reforzar lo que tiene que ver con los indicios de fraude a la hora de validarlos, ¿no? Bien, esto es lo que queremos destacar en este punto, es lo que tiene que ver con los elementos de control, o sea, la detección y la prevención. El primero de ellos es la propuesta de póliza, perdón, y la inspección previa. Esto para nosotros es, dentro de lo que es la detección y la prevención, la previa muchas veces es uno de los puntos que validamos y desde su lado, digamos, desde el lado del productor, el hecho de tener una buena previa, creo que ayuda a todos a conocer el riesgo, obviamente, y el día ojalá que no le ocurra a nadie, pero el día que tengan un siniestro, poder tener de forma certera, conocer el estado del riesgo justamente para evitar cualquier eh, confusión que pueda existir a la hora de ese siniestro denunciado. Otro de los elementos de control son los relatos de testigos, asegurados y terceros. Lo veníamos comentando anteriormente, contar con un relato y validar esos relatos, obviamente, que las personas que participan, o las personas que participan, muchas veces es importante. El informe, perdón, y pericias de daño, obviamente, que puedan ser propias o de las colegas también. Tenemos acceso a las pericias de las colegas, por lo tanto podemos conocer daños anteriores que fueron pedidos por colegas, por lo cual esos daños generalmente no van a poder reclamarlo porque ya tenemos antecedentes de que fueron peritados, independientemente de la resolución que hayan tenido con la colega. Ya sabemos o tenemos el, por así decirlo, el ok de que esos daños existían. Entonces, muchas veces ahí con esa información, que tiene que ver con esto, compartir esa información nos ayuda muchas veces a detectar, a validar, perdón, ese indicio que teníamos de que son daños anteriores. Y bueno, independientemente de que la colega lo haya reparado o indemnizado porque era tercero, a nosotros no nos corresponde porque ya existían. Por eso, Facu, es tan importante ¿Sí? que como productores hagamos una correcta inspección al momento de suscribir el Claro. riesgo. Muy Volvemos importante, arriba. mirar Sí, sí. el parabrisas, la rueda de auxilio, declarar los daños, eso es clave. Tal cual, eso iba a decir. Muchas veces existen fotos que se envían de fotos que son de previa y en realidad lo que se está haciendo es ocultando ese daño que después lo va a reclamar y que nosotros ya tenemos el antecedente de que fue un peritado. Quizás la colega no lo cubrió porque estaba por cobertura, porque no sé, otro tema, es otra cuestión esa, pero existe el intento de fraude desde el punto de ocultar la previa y de reclamar el daño anterior. Pero bueno, para eso existe el cruce de información y hoy nos ayuda.
Documentación policial, bueno, esto que decíamos, hoy por hoy, lo que tiene que ver con el robo de ruedas, muchas veces un robo, por ser un robo en sí, la denuncia policial es fundamental para que quien intenta cometer un fraude al menos tenga la delicadeza, por así decirlo, de ir y hacer la denuncia policial. Estimo yo que una persona que va eh, una vez por mes a la policía que le roban las ruedas y a alguien tiene que llamar la atención, salvo que Sí, se encuentre Facu, entre... además que es mucho más difícil mentirle al policía en la cara que hacer la denuncia online. Por eso siempre Por es muy eso. recomendable decirle que vaya a la comisaría. Claro, tráeme la denuncia policial y a partir de ahí vemos. Obviamente que si todos los meses tiene un siniestro de robo rueda, pues nosotros también lo vamos a ver, lo tenemos el antecedente y si fue en una colega esos siniestros anteriores, también vamos a poder verificar esa información. Bueno, esto que dice ahí, cruce de información y base de datos, muchas veces nos ayuda a validar todo esto que venimos haciendo, que venimos mencionando, perdón, que tiene que ver con ocultar o querer ocultar daños o cuestiones vinculadas a un intento de fraude. Y bueno, y los antecedentes también es otro de los controles que tenemos, los antecedentes propios o de las colegas, muchas veces lo podemos consultar para ver si hubo alguna resolución, o perdón, qué resolución hubo en la colega ante una investigación que ellos hayan realizado. Por eso ahí lo que hacemos ahí abajo en ese diagrama es los distintos estados que tenemos, que es el ingreso de la denuncia de siniestro, bueno, el sector de siniestro propiamente dicho, que es el que hace el análisis, eso que veíamos hoy, el análisis de datos que queda a cargo del tramitador, y es el tramitador quien va analizando todos estos puntos que teníamos en el checklist y los valida a través de las bases de datos. Y bueno, y después la derivación al equipo de fraude para ver si es conveniente, si corresponde o no, más allá de que sea conveniente, si corresponde o no, realizar algún relevamiento en función de esos elementos que tenemos, ¿no? Porque muchas veces quizás son indicios, pero no lo podemos validar, no tenemos incluso información con la colega, no hay antecedentes con las colegas que nos puedan validar, y bueno, no podemos hacer un relevamiento, como les decía, porque no tenemos esos datos concretos para hacerlo. Bien, yo ahora lo que traje acá creo que es, bueno, es el video que comparte Alfredo, no sé si lo has compartido con los demás, pero creo que es importante por ahí para nosotros, digo, desde nuestro lado como aseguradora, que se comparta desde un organizador y para con sus colegas, los productores, que tengan el tema presente. Muchas veces eh, es es bueno que esté el tema planteado, ¿no? Que no quede, como decía al principio, en una charla y nada más, sino que esto se mantenga, se siga hablando y bueno, creo que hoy vimos algunas cuestiones particulares de lo que es el fraude, pero a diario tenemos de estos casos y tenemos que estar siempre atentos a estas cuestiones que vimos porque es ahí donde vamos a empezar a afinar la lupa, como nosotros decimos internamente, para detectar ya sea estos indicios o modalidades que se puedan presentar. Van a empezar a ver, bueno, che, este caso ya lo vi, otra vez este siniestro de este tipo, y bueno, y estas cosas lamentablemente van a seguir sucediendo, pero bueno, creo que por ahí es importante que se impulse esto para prevenir el fraude. No sé si lo vamos a erradicar, pero sí lo tenemos que prevenir y minimizar lo mayor que podamos. Y creo que este tipo de encuentros por ahí está bueno para justamente alcanzar este tipo de resultados. Bueno, yo lo comparto. No sé si Está sin sonido, me parece. ¿Eh? sale sin sonido. Sí, sale sin sonido. Ah, a ver. No te preocupes, igual lo conocen los chicos porque lo Ah, hemos bueno. promocionado y lo hemos, digamos, la idea básicamente es generar cultura aseguradora con la prevención del fraude y que la gente sepa que no es tan sencillo o que no es solamente una picardía, como muchos se lo toman, sino que realmente están haciendo un acto que está penado por la ley. Y bueno, generar conciencia de esa manera, ¿no? Sobre todo después que salió el fallo, es cuando impulsamos esta campaña
eh, para que, bueno, los colegas puedan compartirlo y de esa manera los clientes tomen conciencia, ¿no? Que es lo que estamos, en lo que estamos trabajando. Así que gracias, Facu. Sí, bien, bien. No, no, por favor, al contrario, como le decía, para nosotros también es importante poder traer el tema y no, que no quede en una charla que tuvimos, sino que esto se siga, se mantenga encendida la llama del antifraude, no del fraude. Porque por ahí Sí, hay que totalmente. decirlo, no antifraude. Pero bueno, Y de hecho, agradecerles. estamos trabajando en conjunto con Río Uruguay en un proyecto que hemos presentado hace 10 días, que estuvimos reunidos con, bueno, gente obviamente de la cúpula de RUS, donde hemos presentado un proyecto para establecer la posibilidad de poder entregar un sistema, un kit antirrobo para determinados vehículos de determinada categoría, en donde hemos visto que hay una mayor incidencia en el tema del robo de neumáticos. Por ejemplo, la reposición hoy en día de una Amarok, si son las 5 ruedas, estamos hablando de 7 millones de pesos o más de 7 millones de pesos, dependiendo del modelo. Eh, en fin, estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en un proyecto que hemos presentado para empezar a hacer las reparaciones de parabrisas y no los cambios de parabrisas. Vieron que a veces se astilla un poquito el parabrisas y ya automáticamente se quiere cambiar el parabrisas y estamos hablando de 600.000 pesos contra 27.000 que podría ser una reparación con lo que implica digamos, la posibilidad de mantener el parabrisas original, ¿sí? Con una reparación en donde queda una pieza, que es una parte muy importante del auto a nivel seguridad, y donde podemos, digamos, digamos, desestimar la posibilidad del cambio, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando en todas esas cuestiones en conjunto con el equipo de Río Uruguay. Y bueno, nos parecía sumamente importante tener esta charla para que sigan tomando conciencia, ¿sí? Y por favor, no se olviden lo que mencioné al inicio, es que cada siniestro que nos entra nos impacta a todos, ¿sí? Río Uruguay va a pagar absolutamente todos los siniestros que se tengan que pagar, pero tenemos que combatir aquellos que no se deban pagar, ¿sí? Porque esto les impacta directamente en el margen bruto, tanto a ustedes, al organizador, al máster y a la compañía, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta para hacer. Aprovechen, aprovechen acá a Facu y a Juan, que son extremadamente idóneos en el tema, así que aprovechen el espacio para consultarle. Chicas de siniestros, las siniestras, Sí, igual cualquier consulta que tengan después o que surja en la diaria, por supuesto que estamos a disposición, tienen nuestro contacto ahí, Alfredo, para perfecto. pasárselos y bueno, poder colaborar con lo que vimos hoy. Así que Escucha, Sí, a a Facu, ver, disposición. chicos, tengan en cuenta que si ustedes ven que tienen algún cliente que es muy fraudulento, que nosotros entramos y nos piden a nosotros el margen bruto. Nosotros tenemos la posibilidad de poder entrar y ver cuál es el margen bruto de ese cliente y cuántos siniestros tuvo, etcétera. Si vemos que ese cliente tiene siniestros de manera constante y seguida, o está ante un intento de fraude, o sea, avísennos porque tal vez, no tenemos las pruebas necesarias para poder demostrar que es un fraude y por lo tanto, lamentablemente, en algunos casos nos quedamos atragantados porque sabemos que es un fraude, no podemos demostrarlo y le tenemos que pagar el siniestro. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es hacer la baja de la póliza. Y nosotros podemos hacerla de forma unilateral, tal cual como marca la ley, ¿sí? Con un preaviso de 15 días, a través de la carta documento, etcétera. ¿Sí? Pero lo que les quiero decir y que es muy importante es que tenemos que tomar conciencia de que nos tenemos que sacar esos clientes de encima, porque ese cliente que nos mete un fraude hoy nos va a volver a meter un fraude mañana, ¿sí? Lo va a volver a intentar, y pasado también, y hemos tenido casos lamentablemente que nos ha metido el mismo cliente 3 o 4, hasta 3 siniestros de ruedas, hasta que llegó un momento que lo tuvimos que echar de la compañía, o sea, lo podemos hacer y lo debemos hacer, ¿sí? Tengan en cuenta también que actualmente Río Uruguay tiene la posibilidad de poder dar, tanto es para terceros completo como para todo riesgo, la posibilidad de que se contrate la póliza sin la cobertura de neumáticos, ¿sí? Así que si ya le robaron neumático a la compañía anterior, es un buen momento para proponerle al cliente que contrate la póliza sin la posibilidad del robo de neumáticos, ¿sí? Bueno, ¿Cómo? no sé, sí, ¿Cómo dijo? usuario. Sí, Lorena, no sé, sale así. Lore, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo dijiste recién del robo de neumáticos de la compañía anterior? No me quedó claro. Y otra consulta, ¿no se pide la denuncia policial? Porque esa es una buena opción, Siempre. porque si tiene que ir a hacer la denuncia policial ya le cuesta más al cliente.
Ya, bueno, la primera pregunta es, si vos sos productor de ese cliente y ya te hizo un siniestro, no sé, digo, con Mercantil Andina, ya tuvo un Ujú, siniestro de rueda, ¿viste? Y se va a ujú, cambiar de compañía, por el motivo que sea, cuando vos la traes a Río Uruguay, por ahí le puedes decir, "Che, es un momento para que tu póliza sea más barata y te la puedo tomar sin tomarte la cobertura de ruedas, una ujú, estándar, digamos, ¿sí? Fíjate, manéjalo. Y claro. el segundo tema es que todos los ilícitos, como el robo, tienen que ser con denuncia policial, ¿sí? Que es Pero el algo de que rueda, yo, digo, no, en particular. El de rueda que es más como, más fácil. todo Si lo que es, sea robo, todo lo que sea ajá. robo es un ilícito y se debe pedir la denuncia. Que es algo Ujú, que yo insistí durante mucho tiempo con Río Uruguay, que digamos, no fue una de las pioneras en pedir la denuncia, por un tema de comodidad, por distintas cuestiones, pero hasta hace no mucho tiempo había compañías que te tomaban la denuncia de ruedas sin la denuncia policial, sí, por cosa que eso. para mí me parecía totalmente inadmisible. ¿Sí? Si a alguien le roban las ruedas, hay un delito y ese señor tiene que ir a la comisaría y hacer la denuncia. Independientemente que después el señor, si quisiera, que también es válido, pueda hacer la denuncia online, que es lo que nosotros queremos desestimar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Nosotros, digamos, insistíamos con el tema de la denuncia policial para todos nuestros productores, para toda nuestra estructura, y la compañía mantenía la política que hasta una rueda o dos ruedas no tomaban la Claro, denuncia policial. Claro, bueno, ¿qué pasó? Un día, uno de mis productores le dijo a su cliente que vaya a hacer la denuncia policial. Este señor, este cliente, llamó al 0800 de Río Uruguay y Río Uruguay le pagó la rueda. ujú, ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, hubo un cierto movimiento. Uruguay terminó tomando la decisión política de empezar a solicitar la denuncia policial para todo el mundo, ¿sí? Que es lo que corresponde, ¿sí? Cosa que estamos inmensamente agradecidos, porque si no era como que el tema del robo de rueda era algo... no, porque particularmente yo un día podía estaba ser. en la comisaría haciendo otra cosa, otro trámite, y escucho que le dice, le toma la denuncia de la rueda y le dice, ¿y cómo estaba, no? Y no, estaba en posición. Entonces el mismo policía le dice, mira, esto es un fraude, no puedes estar así en esa posición si te roban la rueda. No te la voy a tomar la denuncia, por si te la tomo, igual el seguro te va a rechazar, así que esto no va. Y el hombre dijo, bueno, listo, chau, y se fue. Entonces ahí como que a nosotros nos alivian un montón, Acá porque nos ellos dio una mano saben, el policía, acá nos dio una re claro. mano el policía, pero la realidad es que el señor debería haberle tomado la denuncia igual, es una obligación, independientemente de que después nosotros podamos Pero detectar que es un lo fraude. dejó en evidencia y él dijo, terminó diciendo que sí, que era un fraude, que no, que en realidad él lo dijo, no, porque yo quiero pasar por el seguro, no sé qué. Entonces como que dijo, no, mira, no te puedo tomar denuncia si la querés pasar por el seguro. Porque era como muy evidente lo que estaba diciendo. No presté atención en sí qué es lo que estaba hablando, pero claro, la conversación estaba al lado mío y terminé escuchando eso. Que terminó diciendo, no, lo que pasa Sí. es que la quiero pasar por el seguro. Entonces eso también, si piden una denuncia, es como nos Sí, Lorena, alivianan. vos tenés que tener en cuenta que para que podamos cargar la denuncia administrativa, sí o sí necesitamos la denuncia policial primero, cosa que antes no pasaba. Claro, ¿Sí? perfecto. Ahora bien, así como tenés este buen policía, este señor que realmente es policía de oficio y de profesión, también tenés el policía que es medio compinche y que le dice, che, mira, esta foto, no sé, bueno, no voy al caso, pero también digo, hay policías que actúan en contra del sistema. Lo que nosotros tenemos que tener es estar muy atentos y al momento de cargar la denuncia, tratar de hacer varias preguntas y ver cuál es la actitud del cliente. O sea, acá ya empezamos a entrar Claro. en un campo en donde empezamos a estudiar y analizar al cliente. Si vos ves que el cliente está muy reticente a darte información, Mm, empezá a desconfiar ahí. ¿Viste? Si no te quiere dar claro. bien la posición, el lugar, el horario, si vos le pedís información al cliente de la ubicación específica de la gomería y ya no se acuerda la dirección, tenés que empezar a desconfiar. Insisto, no es que nosotros vamos a ser los detectives que vamos a hacer el trabajo que hace el equipo de Río Uruguay, que están especializados a través de distintos estudios, pero sí, ahí ya podemos empezar a decir, che, mira, lo vi muy reticente a la información, no quiso darme precisiones de la denuncia. Siempre está bueno también, hay muchos brokers que tienen la posibilidad de la predenuncia, ¿sí? No, bueno, nosotros y los organizadores partner la tienen, entonces está bueno poder mandarle en línea al cliente para que el cliente haga la predenuncia, que el cliente la haga. Porque si la cargamos nosotros, lo que puede suceder a veces que ha sucedido es que la compañía Claro, rechace y después el claro, cliente se da vuelta y dice, no, a mí me rechazaron porque en realidad vos me cargaste mal la denuncia, porque no venía claro. pasando por la izquierda, sino por la derecha, ¿sí? No sé, por decir cualquier pavada. O directamente que el cliente pueda hacer la denuncia también a través del 0800 o a través de la página. ¿Sí? Pero digo, tratemos de no cargarnos nosotros porque ahí es donde perdemos la versión de los hechos por parte del cliente. Y como el cliente muchas veces no sabe,
cuando hace esa declaración se pisa solo, ¿sí? Como así Claro, también te digo que hay clientes que, aunque parezca mentira, nosotros hemos tenido clientes que hemos tenido fraude, en donde ellos nos decían a nosotros hasta cuántas reposiciones de neumáticos tenían de acuerdo a la nueva legislación y de acuerdo a la cobertura. Y sí, era sí, alguien que nos estaba eso, metiendo, nos estaba tratando de invocar un tercer siniestro con tema de neumáticos. claro. Digo, también están muy afilados algunos y bueno, nada, y quieren hacer una diferencia con este tipo de acciones. Ujú. ¿Alguna Eso otra que pregunta? comenta Alfredo, eso que comenta Alfredo es tal cual, ¿no? Uno en la primera charla, cuando la persona hace la denuncia, es como viene y en esas repreguntas que nosotros podemos hacer es donde se terminan pisando muchas veces, ¿no es cierto? Si el hecho ocurrió, ocurrió bien y tenemos que pagarlo en el menor tiempo posible. Y eso, también respondiendo a lo que decía Alfredo, no, nos ha metido a nosotros como aseguradora en una carrera con prestar un buen servicio. Entonces, prestando un buen servicio, tenemos que atenderlo bien al asegurado, tenemos que atenderlo rápido, pero paralelamente veníamos bajando los controles. Este caso, el tema de la denuncia policial era uno de ellos. Porque decíamos, no, porque hay otras empresas que no lo dan, se nos van a ir con la otra empresa. Pero hoy, lamentablemente, como está el mercado, nosotros tenemos que estar con la guardia bien alta y por ahí podemos parecer antipáticos, pero hay cosas que no las podemos negociar. Te robaron, andás a hacer la denuncia. Vení de nuevo. Totalmente. Ese tema. Y en las repreguntas, ¿cómo ocurrió? Me robaron las 4 ruedas. ¿Qué hiciste después de eso? No, el auto, ¿cómo lo llevaste? ¿Llamaste una grúa? O no, me prestó una, un vecino, otra, y se terminan acorralando. Es decir, nosotros tenemos audios de peritos nuestros, de investigadores, de estudios, donde son casos hasta risueños, ¿no? Porque terminan diciendo, no, bueno, déjalo, dejo así nomás, listo. ¿Cómo que lo dejo así? No, voy a desistir. Se terminan metiendo en un bardo que no pueden salir y terminan reconociendo que fue un autorrobo o en realidad el robo ocurrió, pero ocurrió antes que tenían contratada la póliza, ese tipo de cosas, ¿no? Así Juan, que este tipo de nosotros, cosas, Alfredo, discúlpame, sí, tenemos casos de asegurados nuestros que se equivocan, le mandan el audio al cuñado diciéndole, che, mirá que te van a llamar de la aseguradora, vos tenés que decir tal o cual cosa, qué sé yo, y se equivoca y nos mandan el audio a nosotros. sí, sí, sí. No, no, Es una cosa impresionante, sí, hay que estar muy atentos y bueno, nada. Y no es lo mismo también, Juan, lo que, a ver, salvando la distancia, lo que valía una rueda hace 2 o 3 años atrás, cuando no se pedía la denuncia en algunos casos, con lo que valen ahora. Realmente ahora nos impacta muy, muy, muy fuerte el tema de lo que es fast track y robo de ruedas y siniestros a nivel general. Así que bueno, ¿alguien más tiene alguna consultita para hacer, alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ah, Edgar, ¿cómo eh, estás? Alfredo, sí, justamente quería comentar algo, ya que con Alfredo el reconocimiento de lo excelente profesional en esto del riesgo, ¿no? Y una de las primeras charlas que yo tuve con Alfredo fue la ética, cómo manejarnos, una situación muy importante para nosotros en el ámbito del productor. Yo recuerdo en una oportunidad cuando un cliente pasó por encima de la versión, hizo la denuncia directamente, o sea, no hizo la predenuncia, que es un filtro donde nosotros podemos hacer las cargas. ¿Qué pasa en el caso de la responsabilidad del productor? Ya que está primeramente la forma en cómo se quiere encarar esto, ¿no? La ética que nosotros tenemos para tratar de reconocer la posibilidad de siniestro, pero ¿qué pasa cuando un asegurado va directamente? Y después, claro, la aseguradora se comunica con el productor y cuando se comunica con nosotros nos piden quizá la denuncia, nos piden testimonios, nos preguntan, porque a mí me ha llegado a través del mail preguntas de que necesito tal documentación respaldatoria para configurar esta denuncia, para terminar el procedimiento. Inclusive una vez creo que me llegó a que estaba en etapa de cálculo de la suma asegurada, de cuánto es lo que se le iba a pagar, pero no era un asegurado que pasó por encima del productor. ¿Cómo manejar este tema? En realidad, Edgar, es una de las cargas del asegurado justamente hacer la denuncia y tiene distintos medios para poder hacerla. O sea, está perfectamente válido si el señor la quiere hacer a través del 0800 o a través de la página, ¿sí?
como bien vos dijiste, nosotros tenemos una herramienta de predenuncia que nos permite ver justamente cómo fueron los hechos para después sencillamente copiar y pegar y volcarlos a la denuncia frente a... ¿sí? Pero digamos, nosotros no tenemos un impacto directo de cara a la posibilidad de ese fraude que pueda cometer el cliente o esa denuncia, ¿sí? Ya si nosotros detectamos que hay una posibilidad y miramos para otro lado, automáticamente somos cómplices, ¿sí? Ahí sí. Y ahí, bueno, ahí empieza toda una serie de, digamos, nos van a llamar a los organizadores, el organizador habla con el productor y haremos la investigación pertinente. Por eso, Edgar, como bien vos dijiste, las primeras charlas que nosotros tenemos con nuestros productores hablamos del tema de la ética. O sea, a nosotros nos parece, es innegociable. Bajo ningún punto de vista se puede llegar a pensar que un productor puede estar prendido con algún tema relacionado al tema de siniestros, ¿sí? Así que, nada, te agradezco mucho tus comentarios, Edgar, y tu valoración. Y bueno, espero haber respondido a tu pregunta de cara a que la responsabilidad de la denuncia es fehacientemente perdón, del cliente del asegurado, excepto que el asegurado nos dé aviso a nosotros de alguna manera y que nosotros no carguemos la denuncia, cosa que también pasa y que no está Pasa, bueno. pasa, pasa. Que si el asegurado nos avisa a nosotros dentro del plazo y nosotros nos ponemos a hacer cualquier otra cosa y en cambio de cargarlo dentro de los 3 días, la terminamos cargando dentro de los 3 meses, y tenemos un problema, porque a la compañía le saltó que la cargó 3 meses después de la denuncia, cuando el señor Sí, nos avisó a nosotros en tiempo y forma. Sí, por eso que tenemos que estar muy despiertos y mirar con mucho lujo de detalle todo lo relacionado al tema de siniestros. Y ser muy prolijos, por sobre todas las cosas. totalmente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Edgar, un placer. ¿Alguna otra duda o consulta? Como para ir cerrando, ¿no? Bueno, José, ¿alguna experiencia personal cortita tuya que quieras mencionar? Vos que sos tan observador con tus clientes y cada tanto me decís, che, Alfred, mira esto, mira el otro. ¿No? Bueno, estás muteado, José, pero bueno, de verdad que te agradezco esto que hace siempre de estar mirando cada siniestro con lupa para ver si no eso no es un siniestro. Perdón, un fraude que de hecho hemos detectado varios gracias a vos. Y bueno, mi agradecimiento enorme al equipo de Siniestro, a las chicas que están ahí, Flor, Nati, Lourdes, muchas gracias por estar siempre ahí cuidando los intereses, no solamente de nuestros asegurados, sino de la compañía y de nuestros productores. Muchas gracias, Norman también, nuestro gerente. Y bueno, un agradecimiento enorme al equipo de Río Uruguay, a Sergio, a Pablo, a Diego, ¿sí? Al señor Juan, y a Facu también, que siempre tienen tan buena predisposición para poder ayudarnos con cada uno de los siniestros y llegar a buen puerto y de esta manera poder pagar y dar un buen servicio de cara a todos nuestros asegurados. Muchísimas gracias por la charla, nos encantó el contenido y esperemos que este sea el primero de varios encuentros relacionados a tema de temática de siniestros, ¿sí? Ojalá que sí, Alfredo, Bien. ojalá que sí. Y te reitero, los agradecidos somos nosotros que haya surgido esto con esta espontaneidad y que no quede en la última charla. Abono eso también para que sea Muchísimas así. gracias, Juan. Bien. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.